inmutable. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida. Él es el Rey, el dueño de todo lo que existe. Y Él, que es el centro de todo, esta noche por medio del Espíritu Santo y de su palabra, se va a revelar más a nuestra vida. Se va a mostrar más. ¿Querés conocer de Jesús? ¿Querés conocerlo a Él un poco más? ¿Cómo Él es? ¿Qué es lo que Él quiere para vos? Lo que Él tiene para decirte. ¿Querés conocerlo? De Jesús. Amén. ¿Le decís a Él que sí? ¡Qué bueno! Yo le dije a Nico, le digo, hacia el final del tiempo de adoración, de alabanza, digo, bajemos con alguna canción, ¿sí? Porque saltamos un montón y después nos tenemos que sentar y estamos todos con los nervios de punta. Pero Nico, excelente el trabajo, parece que están planchados acá. ¿Estamos bien? Ayer vimos a la noche todo lo que tenía que ver con el altar, ¿sí? Y con el lavabo. Y vimos que este tabernáculo que fue construido acá en la tierra por Moisés, en realidad es un tabernáculo que está en los cielos, ¿verdad que sí? Lo leímos, revisamos la Escritura, encontramos en ella esta verdad. Este tabernáculo existe y está en el cielo. Gracias. Y es allí donde el Señor Jesús llevó su sangre, ¿sí? Desde esta tierra, donde Él ofreció su vida, su cuerpo, en sacrificio por vos y por mí, ¿sí? Fue allí arriba, al tabernáculo que el Padre tiene en los cielos. Lo que copió Moisés y llevó su sangre hasta allí, hasta su presencia, hasta la presencia del Padre. Y hizo algo tremendo. Y en todo este proceso de Jesús, a través de su obra, de su redención, nosotros estamos aprendiendo lo que Dios quiso enseñarnos. Que esto no eran simplemente símbolos, era un camino que nos lleva hacia Él, ¿sí? Y Él mismo es el camino, Él es el inicio. Pero como en todo camino, vos tenés que saber a dónde hay que doblar, a dónde hay que ir para el otro lado, no desviarse. Y en el mundo espiritual, que vos no lo podés ver, es súper necesario que vos sepas cómo caminar allí. Que vos puedas decir, estoy bien o no, no me encuentro bien y sé que no estoy bien. Porque lo peor que nos puede pasar es estar viviendo una circunstancia mal en nuestra vida, en nuestro espíritu, y resulta que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes. Hace un par de semanas, en realidad fueron 2 semanas consecutivas, viajando a La Constancia, rompí una cubierta trasera del auto en una semana, y a la semana siguiente rompí la otra cubierta, ¿sí? Andaba bárbaro. Habían arreglado las calles, pero en verdad las habían arreglado, pero bueno, detalles. Pero mientras iba en el camino, de pronto íbamos charlando con los chicos que íbamos ahí y dice, ¿será que se rompió la cubierta? Y digo, yo creo que sí. Me parece que no. Y el auto se mueve, me parece que sí. Y ahí íbamos, ¿viste? Para cuando paré, estaban las hilachas de la cubierta nada más. ¿Sí? No había quedado nada. Porque en el camino vos tenés que saber lo que está pasando. Tenés que saber cómo está tu vida. Tenés que saber si venís descarrilando, si pinchaste una goma,
Si agarraste por un lugar equivocado, un amigo se fue conmigo al norte hace unos meses atrás, Juan Núñez, ¿se acuerdan? De Juan, maravilloso. Le indiqué más o menos cómo tenía que hacer para llegar y él se iba a meter en el impenetrable por una punta del impenetrable y yo entraba por la otra punta del impenetrable, casi 400 kilómetros de distancia uno de otro y teníamos que llegar a un mismo punto. Entonces, él se metió por un lugar y de pronto no agarró para el lado correcto. Y estuvo casi 8 horas hasta que oscureció por completo andando en el auto perdido adentro del impenetrable por senderos que ni él conocía. Y de milagro salió a la ruta, a unos pocos kilómetros de donde había entrado. Recién al otro día llegó a donde teníamos que encontrarnos. Pobre Juan. Pero porque el camino es así, si vos no sabés dónde es muy difícil. Te podés extraviar en medio del camino. Y esto que nosotros estamos viendo es un camino. Es un camino para que ninguno de nosotros se extravíe. Para que podamos ver con diligencia, aprender lo que nos enseña su palabra. Por siglos nos ha enseñado. Para que ninguno de nosotros se extravíe el camino. ¿Sí? Y estamos aprendiendo. Queremos en este camino hallar un destino, su presencia, ¿sí? Encontrarnos con Él, llegar a conocer a Jesús fuertemente en nuestra vida, profundamente, como estamos diciendo que es el lema de este congreso. Profundidad, no algo superficial, sino conocerlo realmente, ¿sí? Conocer cómo Él nos ve, conocer lo que Él quiere para tu vida, conocer los destinos que Él tiene para vos. Poder conocer su voz y escucharlo. ¿Sí? Atender la guía de Él. Si vos conocés el camino que te lleva hacia Él, vos vas a poder encontrarte en Él. Y encontrándote en Jesús y con Jesús, todos los planos de tu vida cambian. Todos. No va a ser tu vida, no sé, una lotería, por llamarlo de alguna manera. Sino que vas a poder poner tu vida en las manos de Jesús. Pero si no encontrás el camino, si no podés llegar al destino, si no podés llegar a Él, entonces vas a estar en problemas. Hoy a la tarde muchos de ustedes estuvieron acá y hicimos un avance en el camino. Ya lo habíamos adelantado anoche, ¿sí? Diciéndole que hoy por la tarde íbamos a hablar de lo que era el lugar santo. El lugar a donde se encontraban estos 3 elementos, ¿sí? Porque era lo que seguía al altar de bronce. Tenemos el altar, que es el lugar del sacrificio, a donde era traído el cordero o el novillo, atado era puesto sobre este lugar, y el Hijo de Dios que quería el perdón de sus pecados, que venía hasta este lugar, habiendo elegido Él ese novillo perfecto y sin mancha, colocaba las manos sobre la cabeza y apretaba fuertemente hasta que el sacerdote, quitaba la vida del animal. Y sin quitar las manos de su cabeza, él sentía cómo se extinguía esa vida allí. Y en el derramar de esa sangre, el perdón de sus pecados. Qué tremendo. Qué tremenda enseñanza. Porque luego de allí nosotros pudimos ver cómo ese altar que existió allí en el tabernáculo del desierto se transformó en una cruz, a donde el Cordero de Dios, el que no tiene mancha, el que no tiene arruga, el que es perfecto, que no hay defecto en Él, moría en la cruz. Y tu elección, anoche hablábamos de eso, ¿verdad? Elegir al único que puede
pagar el precio de tus pecados, al único perfecto, al único santo, poner tus manos sobre él. Y anoche muchos, si no todos, hicieron esto a través de la fe. Y luego, acercarse al lavabo, lavarse allí de la inmundicia. Porque una cosa es el perdón que Dios nos otorga por su sangre y otra es la limpieza. Y las dos las hace Cristo. ¿Sí? Las dos las hace Cristo. Y allí lavarse delante del Señor y volver a salir ya limpio, nuevo. Vos decís, pero si yo el pecado lo cometí, sí. Y las consecuencias posiblemente tengo que llevarlas, sí. Pero vas a estar perdonado y vas a estar limpio. Pero aún todo este proceso ocurría fuera de la tienda del encuentro. En la tienda del encuentro había una puerta, ¿sí? Y se ingresaba a esa tienda del encuentro. Y lo primero que chocabas cuando ingresabas aquí al lugar, al primer espacio que había, ¿sí? No sé si todos recuerdan, era una tienda rectangular, más o menos del tamaño de esto, así, dividida al medio, o casi. El espacio de entrada era más grande, el primer espacio, el lugar santo se llamaba, y luego el lugar santísimo. Y en el lugar santo, cuando vos entrabas después de haber sacrificado, después de haberte lavado, encontrabas lo primero un altar hecho en oro puro, como ese que se ve allí, que era el altar del incienso. Y hoy a la tarde nos explayamos en esto y fue maravilloso ver las verdades de la palabra de Dios en el altar del incienso. Pero luego de encontrarte en el altar del incienso, cuando vos podías allí, ya librado de todos tus pecados, ofrecer a Dios una adoración genuina, una adoración sana de corazón, con limpieza en tus manos, ¿sí? Entonces encontrabas también el candelabro que daba luz al mundo entero y a tu propia vida, y también la mesa de los panes del rostro, así se llamaban, los panes del rostro. Ahora ese era el lugar santo, y esta tarde vimos todo eso. Pero luego había una tela más, ¿sí? Había un velo, dice la Escritura, ¿sí? Un velo, pero puesto. Era una cortina muy grande, muy espesa, muy pesada, ¿sí? Y dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es como si estuviese en esta gráfica que tenemos colocada aquí en este sector, separando el lugar santo a donde se ofrece el culto a Dios, y hasta hoy así es. No en estos símbolos que hoy vemos, pero en la devoción de cada uno de nosotros al aplicarlos a nuestra vida. Y podíamos saber que de este otro lado del velo había un arca. Ese arca era lo más sagrado que existía. La presencia de Dios en ese lugar cerrado por el velo era tan fuerte que Dios había advertido que nadie podía entrar sin permiso, ni siquiera el sumo sacerdote. Dios le dice, no vas a entrar, solo una vez al año, no podés entrar allí. Hay un problema si vos querés hacerlo. Mi presencia es tan fuerte allí, la realidad de Dios es tan fuerte allí, que podés morir. Claro, el sacerdote se preparaba para hacer esto, ¿sí? Se preparaba porque él mismo ofrecía sacrificio por sus pecados, porque él mismo se lavaba, porque él mismo al entrar al lugar santo ofrecía incienso. Él mismo se ocupaba de que estuviese el candelabro encendido y no faltara aceite. Él mismo se ocupaba de que los panes del rostro de Dios estuvieran allí en el lugar. Pero luego, a pesar de que ese lugar santísimo irradiaba la presencia de Dios, no se animaba a entrar. Ahora,
Yo quiero esta noche que nosotros nos podamos adentrar detrás del velo. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que vos y yo podemos estudiar esto y que simplemente no tenga que ver con un estudio o con un mensaje, sino que te sirva como un mapa para tu vida, para poder caminar hacia adentro del lugar santísimo? ¿Te animarías? Allí la vida de Dios es tremendamente fuerte. Quiero advertirte algo. Hace muchos años, muchos, más de 3000, ¿sí? Bastante más. Un hombre, Moisés, estaba con Dios, ¿sí? Y Dios le había hablado de formar esta tienda del encuentro, pero Dios deseaba realmente tener comunión con el pueblo, con toda la iglesia. Ahora, los hombres que estaban allí, las mujeres, no quisieron hacer este pacto, ¿sí? Y le dijeron a Moisés: hace una cosa, Moisés, vos entrá, andá a la presencia de Dios y después salí y contanos qué Él dice. Nosotros tenemos mucho temor de entrar y conocer a Dios en esa intimidad y en esa profundidad. Tenemos miedo de morir. Andá vos. Cuando vos salgas nos vas a contar qué es lo que Él quiere. Porque sabemos que ahí Él habla. Ahí Él habla. En la intimidad con Él, Él habla. Pero, Moisés, eso es mucho. Salí y contanos. Mirá, desde que eso ocurrió, que Dios aceptó eso, durante el transcurso de miles de años, así fue. Hasta que un día vino Cristo. Cuando Jesús vino, Él vivió entre nosotros y demostró que Él era Dios. Hizo milagros poderosísimos, sanó gente, hizo cosas increíbles, caminó sobre las aguas, detuvo los vientos, mostró su poder durante 3 años, ¿sí? Pero luego Jesús mismo dijo: voy a empezar a trasladar, escucha esto, todo el sistema del tabernáculo a un nuevo modelo, a un nuevo pacto, para que cuando ustedes quieran puedan entrar al lugar santísimo. El Señor Jesús vino para abrir este camino cargado de símbolos y introducirnos en este camino para que vos y yo pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Es más, Él vino a invitarnos a entrar acá, al lugar santísimo. Y esta noche, Él quiere invitarte a entrar a este lugar. Como anoche vos vas a tener que tomar decisiones esta noche. Solo vos y el Señor. Pero te pregunto, ¿vas a ser como el pueblo de Israel? Y le vas a decir a tus amigos, a tus compañeros, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo: entra vos y contame. ¿O vas a estar dispuesto a entrar? Él abrió el camino. Lo que estaba velado y cerrado, lo abrió. La Biblia nos dice que fue por medio de su cuerpo. Mirá, quiero
invitarte a leer Hebreos capítulo 6, versículo 20 rápidamente. Y dice la Escritura así: hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quizás algunas frases acá son medias extrañas, especialmente este de Melquisedec, el orden del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué significa todo eso? Bueno, no podemos tocar todo en una noche. De hecho, estamos haciendo medio un vuelo rasante por todas estas cosas. Pero te propongo algo. Mañana vamos a hablar del sacerdocio de Jesús, a la mañana. Y vamos a hablar de este sacerdocio de Melquisedec. Así que no te preocupes, podemos esperar hasta mañana para ver eso. Lo que yo quiero mostrarte es que Jesús, dice esta Escritura, entró como precursor. Él entró. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Está bien? Ese velo que estuvo en el tabernáculo por muchísimo tiempo, un día, estando ese velo en el templo, como a las 3 de la tarde, hace poco más de 2000 años, el velo que había estado hermético y cerrado por siempre, para que solo una persona una vez al año pudiese entrar al lugar santísimo, resulta que se rasgó de arriba abajo, se abrió completamente. ¿Sabes cuándo fue eso? Fue el día en que Jesús estaba en la cruz. Mientras Él estaba aquí sufriendo y cargando todos nuestros pecados, el velo estaba intacto. Pero en el momento en que Jesús, luego de derramar su sangre para que vos y yo tuviésemos perdón, exhaló su espíritu, la Biblia dice que las rocas se partieron y que toda la tierra tembló. Que mucha gente que estaba muerta resucitó y salió de sus sepulcros. Y fue tremendamente fuerte aquello. De manera que aquellos soldados que lo habían matado a Jesús y lo habían crucificado, frente a todo ese espectáculo que estaba sucediendo, entre ellos se decían verdaderamente este era el Hijo de Dios y temblaban de miedo. Pero en el momento en que Jesús exhaló el Espíritu, lo que esta noche vos tenés que saber, y yo tengo que saber, es que el velo del templo, cuando exhaló su Espíritu, se rasgó de arriba hasta abajo. Lo que separaba, lo que dividía, lo que hacía imposible que alguien entrara al lugar santísimo, se abrió de arriba abajo. El mismo Jesús, al salir y al entregar su espíritu, antes de ir a las profundidades de la tierra para tomar allí a quienes estaban cautivos y levantarlos, atravesó el templo y rasgó el velo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? No me vas a decir, pastor, porque Jesús quería que nosotros entráramos. Sí, es verdad. Pero hay algo más. Hay algo más. Quiero hablarte de ese velo. Un instante nada más. Quiero que vayamos a una escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 20. Y vamos a citar estas palabras en la palabra de Dios para que tu fe descanse sobre lo que está escrito, ¿ok? Vos no podés confiar en cualquier cosa. Vos tenés que poner tu fe en algo firme. Y lo único firme que existe es su palabra. En esta palabra que estamos leyendo, encontramos que dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Quiero decirte algo. Acá había una cortina que separaba. Estoy tentado a bajar el arca acá. Me queda muy lejos ahí.
¿Cómo hacemos? ¿Tendremos dos que ofician de sacerdotes? Hace muchos años alguien tocó el arca. Bajo mi responsabilidad. ¿Será que podemos correr este bafle, Gastón, un poco? ¿O yo lo corro? A ver, o alguien me ayuda. César. ¿El cable da? Dios quiere. Muy bien. ¿Podemos venir más acá con todo? Por favor, Gastóncito. Llévala bien adelante, donde está el cable. Y un poquitito más allá, Gastón. Más para allá. Ahí está. Gracias, pa. Y traemos eso, sí, por favor. Mira, quiero que vos estés atento a esto, simplemente para que podamos graficar que acá está el velo. Acá. ¿Está bien? Donde yo estoy, está el velo. El velo separaba este lugar santo, donde se oficia el culto, del lugar santísimo, donde estaba el arca. Pero la Biblia nos dice en este texto que, ¿qué es el velo? ¿Cómo? Mira, hace un par de años se me empezó a cortar la vista y ni hablemos del oído. No estoy escuchando nada, en verdad. ¿Qué están diciendo? Ah, el cuerpo. Gracias. Eso. El velo que había acá, separando, ¿sí? Dice la Escritura que es el cuerpo de Jesús. ¿Está bien? Ahora, por un momento, pensá en esto. Acá, un velo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo funciona, no? Claro, puede ser muy cierto, porque si su cuerpo acá había sido entregado a morir, era lógico que el velo, que es su cuerpo, se rasgara. También es muy interesante pensar que durante muchísimos años en el Antiguo Testamento fue Cristo mismo el que separaba, ¿sí?, el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo te pregunto, aquí el velo es el cuerpo. Aquí el cordero, ¿quién es? Cristo. Y mañana vamos a hablar en profundidad, pero ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Quién era? ¿Saben ustedes? Bueno, mañana nos vamos a enterar más, pero gracias. El sumo sacerdote es Cristo también. ¿Y quién era el agua de vida que podía limpiar? ¿Quién? A ver, ¿yo estoy bien o estoy mal? Resulta que en el templo, en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, afuera de la tienda del encuentro, el altar era un altar para Jesús. El sacrificio iba a terminar siendo Jesús. El sacerdote iba a ser Jesús. El agua con la cual nos limpiáramos iba a ser Jesús. Y el velo era Cristo. Pregunto, ¿sería que Él era también el objeto de la adoración en el incienso, en el altar del incienso? ¿Sí? ¿Era Él? ¿Sería Él el pan del rostro que sustenta toda vida? ¿Sería Cristo quien sustenta todo? Era Él. Y yo me parece que me estoy confundiendo, pero entonces, ¿la luz quién es? También es Cristo. Todo es Cristo. Parece, ¿no? Hey, todo nos habla de Él. Todo nos habla de Jesús. Él es el centro. Creo recordar algún versículo en la Escritura que dice que Él es el centro de todo lo que existe. Que todo fue hecho por Él, fue hecho para Él y por Él subsiste.
me parece entender que entonces todas estas piezas de este tabernáculo que está en los cielos nos estaba hablando acerca de Jesús. ¡Epa! ¡Qué interesante! Qué interesante, porque si yo tengo a Él, lo tengo al sacerdote, si lo tengo a Él, tengo el sacrificio, si lo tengo a Él, tengo su sangre, si tengo su sangre y me limpia de mis pecados, puedo ser lavado en Él. Puedo adorarlo a Él. Él es el objeto de mi adoración. Él es la luz. Y Él es el que me sustenta. Pero no solo eso, Él es el cuerpo que ahora ha sido rasgado en la cruz. Lo cual indica que yo puedo entrar. Ahora, acá la pregunta. Yo puedo entrar hasta este lugar. Vos podés entrar al lugar santísimo porque se ha abierto la puerta, se ha abierto el velo. Así que si vos venís, ¿sí?, y querés entrar al lugar del encuentro, a la tienda del encuentro, vos vas a pasar por esto, vas a pasar por Cristo en todas sus etapas. Pero luego cuando atravieses el cuerpo de Jesús, el cuerpo que entregó en la cruz, donde vos pusiste la mano para recibir perdón, te vas a encontrar con el arca, ¿sí? Ahora, ¿qué es el arca? ¿Qué significa el arca? Su presencia, ¿verdad? Mira, ¿querés descubrir lo que hay en el arca y lo que es el arca? Porque hasta acá resultó ser que era Cristo. ¿Qué nos quiso mostrar Él? ¿Por qué todo Él lo guardó y lo cubrió, por decir así, con su persona? Y hasta que vino la revelación de Él y Él vino a mostrarse a este mundo para que vos puedas conocerlo y yo pueda conocerlo, todo esto era un tremendo misterio. Pero ¿qué pasará ahora? ¿Qué pasa cuando yo atravieso su cuerpo? Atravieso el velo. Un velo que al verlo rasgado me indica que su cuerpo fue rasgado. No deja el Señor que yo me olvide que Él se entregó en la cruz. Fuera del tabernáculo, donde se trata con el pecado, ¿no es cierto?, estaba donde Jesús murió. Pero resulta que ahora dentro del tabernáculo es su cuerpo el reflejo de que solo por Él yo puedo entrar, porque es su cuerpo. ¿Qué quiere mostrarme Jesús? ¿Por qué hasta este momento Él había tapado todo esto? ¿Qué había detrás realmente? ¿Qué era esa gloria tan poderosa? ¿En qué se expresaba? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se sentía? ¿Qué podía hacer esa gloria por mi vida, por tu vida? ¿Qué puede hacer hoy? Si vos caminás este camino en lo espiritual y a través de tu fe, ¿hasta dónde vos podés llegar? ¿Sabés? ¿Qué te vas a encontrar después de encontrarte con el velo que es su carne rasgada? Si hasta acá todo esto fue así y todo era cerrado solo para guardar esto, yo quiero saber qué hay acá. No sé vos, pero todo el resto estaba cerrado y blindado. Mira, vamos hacia atrás, como en esas películas donde retrocedes. Acá resulta que el cuerpo de Cristo está rasgado, pero antes de que Él entregara su vida, el cuerpo estaba sano. Y el velo me impedía ver lo que había hacia adentro, pero ahí estaba Cristo, impidiéndome ver. Así que yo no podía pasar porque su cuerpo no había sido entregado. Y iba más atrás y yo no podía entender mi adoración porque no entendía del todo a Dios. Tampoco, si bien recibía del sustento divino, no podía comprender en la totalidad, ni tampoco tenía tanta luz, así que saliendo aún más fuera del lugar santo, me encontraba con el altar, y si yo no atravesaba el altar, mucho menos iba a poder llegar a aquel lugar. Así que en todos los puntos donde vos lo mires, este tremendo y maravilloso tienda del encuentro es un camino a donde Cristo es el que te va avalando y te va permitiendo ingresar. ¿Está bien?
¿Será por eso que Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida? Capaz que sí, ¿no? Él sabía. Y en estos símbolos que le permitió ver a Moisés en el cielo, Moisés los tradujo de esta manera. Yo no sé si son de esta misma manera, pero Moisés los vio así, para que vos y yo entendamos. Pero en todo fue Jesús. ¿Qué había del otro lado? ¿Qué es lo que existía aquí? Bueno, aquí un arca. Un arca que dice la palabra de Dios que era toda de madera y estaba rodeada de oro, por dentro y por fuera. ¿Sí? Valía una fortuna el arca. Tenía una tapa y estos querubines, ¿sí? Que vos los ves con las alas así, porque esos querubines tapaban lo que pasaba acá, en esto, que era una tapa. ¿Sí? Pero, ¿qué contenía el arca? Resulta que si vos destapabas el arca, lo primero que ibas a ver ahí era algo como esto. Ibas a encontrar un recipiente ahí adentro, guardado. Un recipiente que contenía maná. ¿Sabes qué es el maná? Es un pan muy delgado, como si fuese una pequeña lámina, que caía del cielo todos los días mientras el pueblo de Dios estuvo en el desierto. ¿Sí? Todos los días que el pueblo estuvo allí, caía maná, diariamente, por 40 años. Un día el pueblo dijo que tenía hambre y Dios les envió maná del cielo. ¿Sí? A la mañana siguiente, cuando se levantaron, ¿sí? Les fue dada la receta. Todos tenían que juntar una cierta cantidad, casi como uno de estos, y luego con una forma de preparación amasaban el pan hecho con esas láminas y el pueblo podía comer pan todos los días. Todos los días así funcionaba. Hugo, no andaban las panaderías. Dios lo enviaba del cielo. Los panaderos cambiaron de rubro. ¿Sí? Porque Dios enviaba el pan del cielo. Ahora, ¿qué nos dice la escritura de este pan? Mirá lo que dice la palabra de Dios. En Juan, capítulo 6, versículo 51. La palabra dice, yo soy el pan que vino vivo, que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Yo soy el pan que bajó del cielo, dice Jesús. Acá sigue llenándose de misterio esto. Yo voy a poner este acá. ¿Sabes por qué? Porque el maná que había allí, que había que juntarlo a diario, porque si lo dejabas de un día para el otro, la Biblia enseña que el maná se le pudría. ¿Está bien? Echaba gusanos. Muchos queriendo guardar, ¿no es cierto?, el maná de un día para el otro, juntaban un montón de glotones, pero resulta que se le pudría todo, instantáneamente se pudría, se llenaba de gusanos. Pero resulta que ocurría algo extraño, porque los viernes caía el doble de maná y todos podían juntar 2 veces su porción. Pero ese día el maná no se pudría hasta el otro día, duraba 2 días. ¿Por qué? Parecía que estaba vivo el maná, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ahora, claro, cuando yo leo esta escritura, yo digo, pero entonces sí estaba vivo. Porque esta palabra de Dios me dice que Jesús es ese pan. Dice, ¿vieron el pan caer en el desierto? Dijo Jesús, les cuento algo, aunque no lo van a entender. Yo soy el pan que cayó del cielo, dice Jesús. Yo soy el maná. Y caí del cielo siempre para alimentarlos, pero también ahora he venido del cielo para darles vida y hacer que sus espíritus vivan. Así que en medio de todo este tremendo misterio, ¿sí?, resulta que el maná que está acá dentro del arca, en este lugar tan sagrado, tan especial,
era el cuerpo de Cristo, el mismo. Pero el cuerpo no es el velo. Ah, sí, sí, es el velo. Pero no es el cordero. Sí, sí, el cordero también. Y el sacerdote también. Y en el incienso también. Y la luz es Él. Y el maná es Él. Así que cuando vos entrabas al arca y levantabas esta tapa, vos veías el maná. Quiero decirte algo. Si vos querés, solo si vos deseas, ¿sí? Algo mencionó Gustavo hace un rato. Si realmente te disponés de corazón, si hay un anhelo profundo en tu vida, vos podés ir más allá porque el camino a la presencia está abierto. Y cuando llegues a la presencia donde Dios está, vos vas a encontrar maná para cada día de tu vida. Puede que vos quieras juntar maná en cantidad. Puede que yo quiera hacer eso. Yo cuando he entrado y he estado con Jesús, muchas veces, al salir de allí yo me sentía tan llenito y tan repleto de Él, que pensé que por varios días yo no necesitaba, ¿no es cierto? Que había juntado lo suficiente, que ya no tenía tanta necesidad de ir. Pero resulta que al día siguiente, al despertarme, todo eso había quedado en el ayer. Y hoy necesitaba de nuevo del maná. El maná, Jesús mismo está cada día para que vos puedas tomar de él. Vos podés pasar hambre, ¿sí? Porque no buscás ese maná, pero yo te garantizo algo. Lo que hoy puedas encontrar de Jesús, mañana lo vas a necesitar de nuevo. Porque el maná te da el sustento diario. Tu vida y la mía dependen de una relación profunda con Cristo. Necesitamos estar cercanos a Él de una forma bien fuerte y comer de Él su alimento. Él mismo nos alimenta, ¿sí? Si vos no haces esto, resulta que tu vida se va a debilitar tremendamente. Vos no vas a saber ni cómo ni por qué, pero tu fe va a empezar a caer, ¿sí? Tu fuerza va a empezar a caer. La alegría de vida que puedas tener va a empezar a caer. Nada va a ser sustentado en tu vida mañana si vos no buscas de Cristo mañana. Porque este alimento es para todos los días. Jesús hizo esto de esta manera. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? Para que dependamos de Él. ¿De qué manera? Buscándolo. Gracias, Rubén. Cada día. ¿Querés conocer a Jesús? ¿Realmente querés conocerlo? Hace un momento cuando comenzábamos a hablar, hablábamos de lo que encontraríamos hoy y hablamos de conocer más profundamente a Cristo. Si vos querés conocer a Jesús, hay una dieta que tenés que hacer, ¿sí? Y es diariamente, siempre, cada día, buscarlo, ir hacia Él. Porque Él se va a ir mostrando a tu vida en ese proceso. Y a diario vos vas a ver, y va a tornarse algo tan precioso que vos no vas a querer dejar que los días pasen. Vas a buscar tu tiempo, vas a ubicar tu espacio y cada día vas a ir a buscar de Él. Para que cada día Él te muestre. Porque lo que Él te va a dar va a ser suficiente para ese día de su presencia. ¿Sí? Pero vos vas a necesitar alimento cada día. Ahora, allí, en este lugar, en el arca, había algo más. Había unas tablas. ¿Sí? Unas tablas. Yo tengo acá un pequeño
símbolo. Eran tablas de piedra, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué estaba escrito acá? Los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? En el monte. La palabra de Dios había sido escrita en este lugar, en estas tablas. Y pasó algo increíble, no podemos entrar en detalle ahora, pero estas tablas fueron entregadas por Dios a Moisés y durante 3 momentos de 40 días, Moisés subió al monte para terminar teniendo las tablas finales. Porque las primeras tablas las tuvo cuando subió 40 días y fueron escritas por el dedo de Dios. Pero luego él bajó y el pueblo había pecado y las rompió. Y luego Moisés subió y estuvo 40 días más allá y Dios le dijo: prepara todo, voy a volver a hablar. Así que volvió Moisés a bajar y le dijo al pueblo que se prepararan y todo, y volvió a subir con tablas labradas, ¿sí? Y estuvo 40 días más, 3 veces estuvo 40 días en el monte Moisés, para que estas tablas fuesen escritas. Eran muy especiales. ¿Sabes qué nos dice? La historia nos cuenta que en este arca estaban guardadas las partes de las tablas que fueron rotas por Moisés y estaban guardadas también las tablas mismas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría tanto valor guardar unas tablas de piedra? Yo te pregunto, ¿qué representa las tablas de piedra? ¿10 mandamientos? ¿10 órdenes? ¿Esos son? Guardar por miles de años y cientos de años en un arca sagrada que tiene un poder increíble. 10 órdenes. Eso es. Esos son las tablas para vos. Porque quiero animarte a que empieces a dejar correr un poquitito esa mirada de las tablas y que puedas mirar desde otra manera las tablas de la presencia de Dios. Fíjate qué es lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra que este es el pacto, dijo Jesús, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿El qué? Las leyes, los mandamientos, serían que fueron escritos en tablas de piedra. Dios dijo que en el próximo pacto que Él iba a hacer, las iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué guardar entonces tablas de piedra en un arca tan poderosa, tan tremenda, si luego esas tablas de piedra no tenían sentido? ¿Sabes qué? Las tablas de piedra no tenían sentido porque las tablas de piedra estaban fuera del individuo. Las tablas de piedra, ¿sí?, representaban mandamientos, y para muchísima gente en el mundo las tablas de piedra y los mandamientos de Dios son solo eso, solo mandamientos. No le dan nada, y es más, como no los pueden cumplir, los arrojan lejos de sus vidas. Pero la pregunta es si para tu vida estas tablas también son solo tablas de piedra, porque la Escritura dice, ¿sí?, que Él no iba a escribir en tablas de piedra, que este símbolo que nosotros tenemos acá, de estas tablas, solamente simbolizaba algo. No era las tablas de piedra lo importante. Lo vimos con el maná, ¿verdad? Lo vimos con el velo, ¿no? Lo vimos con el cordero. Lo vimos con el sacerdote también. Las tablas, la palabra de Dios, ¿realmente está en tablas? ¿Alguien recuerda qué dice la Escritura en el libro de Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, la palabra, ¿verdad? El verbo. Y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
¿Sabes qué dice la Escritura? Mirá, la Escritura dice que la palabra, lo que estaba acá en tablas, acá adentro, no eran tablas. Era Cristo. ¿Cristo también es la palabra? Sí, también es la palabra. Pero Él es la palabra, Él es el maná, Él es el cuerpo, la cortina. Todo es Él. Parece que sí. ¿Y por qué dice entonces que Él haría un nuevo pacto y escribiría en tu mente y en tu corazón la palabra? ¿Cómo haría Él para escribir adentro mío, escribirse a sí mismo? Porque Él es el que dio la palabra, Él es el eje, Él es el código. ¿Sabes? Todo lo que existe en la tierra existe porque Dios lo dijo, ¿sí? Él mismo es la palabra. Todo lo que está establecido, todo principio de verdad, todo lo que ha salido de la boca de Dios es solo Dios mismo, es solo Jesús. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que vos lo podés tener y que va a ser escrita en tu vida. ¿Cómo hago yo para tener esa palabra? Pues cuando me acerco a Jesús. Cuando me acerco a Él, yo lo tengo a Él. Y cuando lo tengo a Él, tengo la palabra. Porque Él es la palabra. Ahora, si esto es así, entonces Jesús es mucho más que un hombre histórico. Es mucho más importante. Si esto es así, lo que hay acá adentro, que solo me habla de Él, quiere decir que tiene una trascendencia que quizás no nos hemos dado cuenta. Que Jesús es el único que puede estar en tu vida de manera que vos y yo podamos realmente hacer lo que Él quiere. Yo no puedo conocer ni puedo vivir en los mandamientos de Dios si no lo tengo a Cristo adentro mío. Sí, así es. No podés vivir un mandamiento divino si no tenés a Cristo. Los hombres han probado por cientos y miles de años. Pero ¿sabes qué? Si vos querés realmente que algo Dios haga en tu vida, vos tenés que tener a Cristo adentro tuyo. Porque Él mismo es la palabra. Y Él mismo te va a ayudar a cumplirla. Mañana cuando estudiemos un poco y veamos lo del sacerdocio, vos vas a ver cómo Él mismo, ¿sí?, oficia por nosotros para que nosotros podamos hacer lo que Él nos pide. Pero no podemos hacer lo que Él nos pide si no tomamos la vida de Él en nosotros. Yo sé que lo que te digo por ahí es difícil de comprender. Jóvenes, delante de ustedes está toda la vida, ¿sí? Todo lo que tengas para vivir está delante de ti. Vos vas a poder vivir como vos quieras y jamás Dios va a presionar tu vida para que vos hagas algo que vos no querés hacer. Pero quiero decirte una cosa. Si vos podés dejar a Cristo entrar en tu vida de tal manera que Él te enseñe cómo vivir, Él mismo, siendo la palabra, te ayude y te guíe en algo que a vos te cuesta entender, va a hacer que la palabra de Él tenga sentido para vos. La relación con Jesús va a hacer que su palabra tenga coherencia en tu vida. Vas a querer obedecer a lo que Él dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obedecer a lo que Él dice es obedecerlo a Él. Es prestar atención a Él mismo. Cuando vos te acercás a la Escritura, no te estás acercando a un pedazo de papel. Te estás acercando a Cristo. Cuando vos aceptás la Escritura, estás aceptando a Cristo. Cuando vos, te lo voy a decir
como le dijo Dios al profeta, cuando vos te comés la Escritura, estás comiendo a Cristo. Dios se lo dijo a Jeremías eso. Escribió los rollos, Dios le dictó la palabra, lo que tenía que decir, y luego de haberlo escrito todo le dijo: ahora, Jeremías, comete los rollos. ¿Cómo? Comelos. Y le dijo: te vas a tener que comer la palabra. Porque claro, todavía en aquel momento Cristo no había sido revelado. Ahora vos no te tenés que comer la Biblia. Que nalgas salgan de esta noche de acá y se traigan una Biblia. No desayunes mañana con el libro de Apocalipsis cortando hojas y haciendo empanadas o canelones o panqueques con dulce de leche con el libro de Filipenses, porque no funciona así. No es esa comer, pero es ir hacia la Escritura y entender que de allí viene lo que puede hacer que vos obedezcas. Porque querido, querida, tu carne no le va a hacer caso absolutamente a nada, ni siquiera a vos mismo, ni a vos misma. Vos no querés dañarte y sin embargo haces cosas que te dañan. No querés lastimarte o lastimar a otros, pero haces cosas que lastiman a otros y te lastiman a vos mismo. Y sabes, la única manera que tiene esta carne de poder corregirse es obedeciéndolo a Él. Pero si yo no tengo a Él adentro mío, si Él no es la palabra para mí, entonces no hay margen, no hay manera de que vos puedas hacer caso. Yo he encontrado en mi propio testimonio, en mi propia vida, cuando he estado cerquita de Él, he podido hacer caso y me deleita, me gusta, me alegra, me disfruto realmente obedecer de una manera que quizás, no sé, en el mundo se disfrutaría cualquier otra cosa. Es muy loco, porque me trae tanto placer saber que obedecí a Jesús en algo, saber que Él está feliz, que yo he reconocido al obedecerlo que Él es la palabra que se hizo carne en mí. Hay algo que pasa adentro, no sé cómo funciona todavía, no me preguntes. También conozco la antítesis de eso, ¿sabes? Esa la conozco bien, capaz que vos también. ¿Qué es la desobediencia a esto? La desobediencia a Él trae angustia, trae vergüenza, trae tristeza, trae dolor, lastima mi vida. La desobediencia siempre me lleva en ese plano, pero cuando obedezco, cuando Él, que es la palabra, resulta ser que vive adentro mío, pues entonces la vida tiene otro color, tiene otro sabor. Pero qué cosa, ¿no? Abrimos el arca y resulta que lo que hay adentro del arca es Jesús. Yo pensé que por ahí iba a encontrar otro misterio, no sé vos qué se te cruzó, pero yo dije, esta noche descubro algo. Pero resulta que no, era Cristo en el maná, era Cristo en la palabra. Qué cosa que Dios tiene. ¿Por qué será que Él nos quiere hablar de Jesús? ¿Por qué será que toda la Biblia nos habla de Jesús? ¿Por qué será que Él está desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Tendrá que ver con que Él es el centro de todo. La Biblia dice otra cosa interesante en relación al arca, en Hebreos, en el capítulo 5. Y vamos a leer allí 5 versículos. El versículo 1 dice: todo sumo sacerdote, mira esto, es escogido entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote es escogido. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a debilidades humanas. El sacerdote que fue elegido
Dice, entiende a la persona que viene a hablar con él porque él mismo sufre debilidades, tentaciones y problemas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios, porque él es humano, está hablando de los sacerdotes humanos. Dice, por sus propios pecados, como también por los del pueblo. ¿Sí? Está hablando allí del sacerdote que oficiaba acá. ¿Sí? Dice que el sacerdote ese tenía que ofrecer también por sus propios pecados. En un momento otro sacerdote tomaba el cuello del animal y el cuchillo, y este sacerdote ponía sus manos allí, porque él también era pecador. Pero luego venía un israelita que no era del sacerdocio y él le oficiaba como intercesor. Y en el versículo 4 dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Quiero que veas eso. Nadie ocupa el cargo de sacerdote por iniciativa propia. Todavía hay un Dios en el cielo. Y es eterno. Él no cambia como los gobiernos de esta tierra. Ni sus leyes cambian. Él es el que escoge. Él es el que elige. Dice, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como le sucedió a Aarón. ¿Está bien? Al primer sacerdote que nosotros conocimos. No fue el primero. Melquisedec fue el primero, pero Aarón, desde el linaje de la ley, fue el que estaba allí. Y el versículo 5 dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y en este texto está haciendo referencia a que Jesús fue escogido para hacer lo que Él hizo. Dios diseñó todo ese proceso, pero Él fue el elegido. Y resulta que dentro del arca, cuando vos la revisás, hay algo más. Mira qué bonito esto. Había algo muy similar a esto, que era una vara. Había sido cortada de un árbol seco, ¿sí? Hubo un momento en la historia que dice que Aarón fue rechazado por el pueblo. Y de otras tribus, ¿sí?, de Israel, vinieron y le dijeron a Moisés, ¿por qué solo Aarón, que es tu hermano, está ahí? Vos lo elegiste, porque es tu hermano. Moisés le dijo, no, yo no lo elegí. Dios eligió a Aarón. Y también me eligió a mí, pero no fue mi elección. Entonces se enojaron mucho las tribus. Y todos propusieron que cada uno traería un sacerdote, ¿sí? Entonces dijeron, nosotros vamos a tener nuestro propio sumo sacerdote. Y cada una de las 12 tribus de Israel empezó a especular. Y muchos hombres vinieron y se plantaron frente a Aarón. Y le dijeron, le dijeron a Moisés en realidad, Moisés, eso de que solo de esta tribu, de Leví, solo de Aarón y sus hijos sean los que puedan ministrar en el santuario, está muy mal. Nosotros queremos democracia, dijeron. Todos tenemos derecho. Y quemaron algunas cubiertas de carros de madera. Y claro. Entonces Dios dijo, ya estoy enojándome. Le dijo Aarón a Moisés, Moisés, estos no se salva a nadie. Pero Dios, en un acto de misericordia, le dijo, vamos a hacer una cosa. Era pleno desierto, no era temporada de flores. Y Dios le dijo, todos los que quieren ser sacerdotes, vayan y corten una rama de almendro. Un palo seco, tráiganlo.
Y todos fueron y trajeron un palo seco, como está esta punta de acá. De este largo más o menos. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, toma todas esas varas, entra ante mi presencia, ponle el nombre a cada una de las varas y déjalas allí hasta mañana. Y eso hizo. A la mañana siguiente, todos llegaron a la tienda del encuentro donde Dios habla. Y Moisés tuvo que ir hasta allí y retirar las varas. Y trajo todas las varas y empezó a llamar por nombre y le dijo: fulano, sí, presente, toma tu vara. ¿Es tuya? Sí, esta es la mía. Pero está pelada. Yo no tuve nada que ver. Fulano, sí, toma la tuya. Fulano, sí, toma la tuya. Fulano, toma la tuya. De la tribu de Benjamín, toma la tuya. Aarón, toma la tuya, le dijo. Y la vara de Aarón había reverdecido. Estaba cubierta de flores, dice, de almendro. Pero no solo tenía las flores, el palo seco, tenía también las almendras en la planta. Había florecido de tal manera seca como estaba. Y Dios le dijo a Moisés: toma esa vara y métela dentro del arca, porque esa vara jamás va a perder la flor y jamás va a perder el fruto, porque en mi presencia va a reverdecer siempre. Así que tomó Moisés la vara y la dejó por ahí. Adentro. ¿Y sabes qué pasó? Todos los que se habían levantado contra Aarón y Moisés se fueron con sus palitos a hacer un asado. Y Aarón, que no había elegido lo que se le estaba pidiendo hacer, ¿sí?, se fue hacia adentro del santuario. ¿Por qué? ¿Qué lección hay allí que sea tan importante, que valga la pena que esté custodiada en un arca sagrada adentro de un lugar sagrado? Es la lección que quizás más fuertemente vos tenés que descubrir. ¿Conoces a Jesús? Él te ha elegido. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. No es tu elección. Capaz que estás sentado acá pensando que tiene que ver con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu esposa, con tu esposo. Yo quiero decirte que Dios te eligió. Y eligió a muchos afuera que hay que ir a buscar. Pero ahora te hablo a vos que estás acá. Porque frente a esa elección, vos tenés que decidir. Como en todo. Como en todo lo que has escuchado hasta acá. Tenés que decidir abrir los ojos a esa elección. Mientras no lo hagas, mientras no decidas, mientras no te des cuenta que Él es el que te eligió, mientras para vos la vida pase por otro lado, pues entonces no significará nada. Pero habrá un momento, quiera el Señor que sea ahora,
que vos le digas a Jesús: gracias por elegirme, porque Él te eligió. Y nadie puede decir lo contrario, porque de Él es la elección. Por eso la vara está aquí adentro y se conserva. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Yo te elegí y no vos a mí. Así que mira, se trata de Él. La vara también. Todo estaba adentro. Todo estaba acá. La vara, el maná, las tablas. Todo estaba adentro. Porque este es un tesoro. Y quisiera animarte a que vos puedas pensar en descubrirlo. Pero no termina allí, ¿sabes? Porque resulta que esta caja tenía esta tapa arriba. A esta tapa se lo llama propiciatorio. ¿Sí? Quiero llevarte a un texto en la Biblia. En Romanos, en el capítulo 3, versículos 25 y 26, dice: Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. Y de esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Jesús. Este texto habla de esta tabla, del propiciatorio. Esta tabla cubría todo, envuelve, encierra. Esta tabla es Jesús mismo, Él es el propiciatorio, ¿sí? Pero estaba acá para que la ira de Dios no fuese contra el pueblo. Por eso estaba cubierta esta tabla, cubría el arca, y por eso los ángeles custodiaban. ¿Qué custodiaban? Lo que se colocaba acá en el medio una vez al año: la sangre de Jesús. Porque sobre esa tabla, la Biblia dice que se aplacaba la ira de Dios. La ira de su justicia por todo lo que nosotros hacemos mal. En lugar de bajar sobre la tierra como, no sé, debiera ser, Él no baja esa ira. Lejos de eso, en su presencia, la ira se descarga sobre esta tabla que aplaca, que hace propiciación y que cubre todo. Y la sangre de Jesús se derrama acá precisamente, ¿sabes para qué? Para que esa sangre sea el pacto. Quiero decirte algo. La Escritura nos dice que el mismo Señor Jesús entró con su propia sangre al cielo, al santuario, y llevó su sangre delante del arca y colocó su sangre. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo derramó su sangre en tierra, como eran derramada la sangre de los corderos, pero una vez al año un poco de esa sangre se tomaba y se llevaba detrás del velo y se colocaba allí para que la ira se aplacara. Y quiero decirte que Jesús, por medio de su sangre, te cubre tu vida para que la ira de Dios no descienda. Por ahí pensás vos que aunque no hacemos cosas buenas,
simplemente porque Dios no está presente, no te hace nada. No, no es eso. Es que Dios no se entera. No, tampoco es eso. Es por esa tabla. Es por Jesús. Es porque Él es quien te cubre. Él es porque su sacrificio aplaca la ira del Padre. Y estos ángeles cubren este lugar como el lugar más sagrado que existe, donde la sangre del Hijo fue derramada. Y toda esta arca, toda ella, es Jesús. Él mismo es ese arca. Y ya se resuelve el misterio. El arca es Cristo. Si vos querés ir, te vas a encontrar con Jesús. Si querés ir más dentro, te vas a encontrar con Cristo. Pero ¿y qué voy a descubrir? Daniel, si ya dijiste todo lo que hay ahí, ya está. Ya no tiene misterios para mí. No. Sí. Está lleno de misterios. ¿Por qué? Porque vos vas a necesitar entrar, y hasta que no descubras todo lo que hace el maná en tu vida, entonces no habrás conocido suficiente de Jesús. Hasta que no descubras las tablas en tu vida y puedas vivir y obedecerle a Él, no habrás descubierto todo lo que hay aquí. Hasta que no vivas de tal manera que descubras la elección que hay sobre tu vida y rindas tu vida a aquello para lo cual Dios te ha elegido, no habrás descubierto todo lo que hay aquí. Hasta que te des cuenta que Él sigue siendo el que aplaca la ira por todas las cosas que vos haces mal, y sigue siendo su sangre la que te protege, no habrás descubierto todo lo que hay aquí. Porque todo esto lo encierra Cristo para vos y mucho más. Él es las tablas, Él es el maná, Él es la vara, Él es el propiciatorio, Él es el arca, Él es el velo, Él es el incienso, Él es el pan. Jesús es la luz, pero más afuera, Jesús es el agua que te limpia y es el cordero del sacrificio y es el sacerdote que quita. Jesús es el que murió por ti afuera. Escucha esto. Afuera está Él que murió. ¿Sí? ¿Estamos todos acá? Adentro está Él que vive. Afuera está el muerto, el que murió. Y terminás de recorrer el tabernáculo y la tienda del encuentro y te encontrás con Él vivo y obrando sobre tu vida, operando, tratando de que tu vida sea plena. Él es el principio y Él es el fin. Él es la esencia de todas las cosas. Él es el que vive y el que reina sobre todas las cosas. Quiero decirte algo. Hay una escritura en Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 22, que yo quiero que vos te lleves esta noche de este lugar. La palabra dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare sobre los hijos de Israel. Quiero decirte algo. Si vos te acercás a Cristo hasta este nivel, habiendo pasado por todo lo demás, vos vas a poder escuchar a Jesús dirigiendo tu vida, porque es desde acá de donde Él habla.
Quizás hay un montón de cosas todavía que vos y yo tenemos que aprender. Pero a lo menos esta noche, vos sabés que todo se trata de Él. Que todo lo que existe fue dispuesto por Él y para Él. Que Él es el centro mismo de tu vida. Él es el que quiere hablarte. Y que podés llegar hasta este lugar cuando antes no se podía. Porque el velo está abierto. Dice su palabra que podemos acercarnos ahora confiadamente hasta aquí, sin miedo a morir. Y si te acercas bien y te quedas cerca de Él, Él te va a hablar. Te dirá cómo seguir. Su voz va a guiarte. En verdad, todo lo que Él quiere hacer por vos es algo increíble y maravilloso. En sus propias palabras, dice: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Todo lo encerré en mí, de manera que no vas a poder encontrar nada fuera de mí. Vení a mí. Y Jesús es el que te ama. Todo esto lo ha hecho Él por vos. Vamos a orar al Señor. Podés ponerte en pie un ratito. Desde afuera hasta la parte más profunda, todo se trata de Él. Él es, no hay otro. Señor, queremos exaltar tu nombre. Queremos engrandecerte. Hemos visto que lo que Moisés vio allá en los cielos fue a ti. Moisés te conoció antes de que tú vinieras. No lo supo. Vio símbolos solamente. Pero allí estabas tú, mostrando cómo se completaría tu obra. Jesús, tú has hecho una elección sobre cada uno de los que estamos aquí. Tú eres el que nos sustenta. Eres Jesús, la palabra viva. Eres el velo que fue rasgado. Eres la mismísima presencia de Dios. Tú eres. Señor, y esta noche estás acá. Precioso Espíritu Santo, tú que te estás moviendo en medio nuestro, aquí estamos. Permítenos engrandecer y adorar en el lugar de su presencia. Adorar lo que Él es. Adorar lo que Él hizo por nuestra vida. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Cristo. Tú eres el centro
No hay fuera de ti, Jesús. Y te honramos, Señor. Señor, frente a estos símbolos que nos permiten entender un poquito más la grandeza de tu obra, Jesús. Lo que haces en nuestro corazón, lo que haces en nuestro espíritu. Cómo traes luz, cómo sustentas nuestra vida, es un misterio. Del cielo viniste, Jesús, para sustentarnos. Cada expresión que sale de tus labios, Jesús, nos da la vida, Señor. Nos cubres. Nos has apartado, Señor, y has aplacado la ira del Padre con tu sangre. Jesús, no existe nada ni nadie que se compare a ti. Te honramos, Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche. Recibe nuestra exaltación, Jesús. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Oh, precioso Jesús. Te honramos. Te honramos, te honramos. Desde afuera, desde el altar, desde la cruz, hasta lo más profundo de los cielos, eres tú. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Precioso Jesús. Por eso la obra solo la hiciste tú. Por eso descendiste. Viniste a tomar nuestro lugar. Precioso Jesús. Recibe, recibe, Señor, toda gloria, toda honra. Te exaltamos, Jesús. Aún más, Jesús.